En el 2019 todo el mundo me hubiera mirado raro si yo hubiera dicho, estaba en mi casa teletrabajando. Y como ese día no podía salir porque tenía pico y cédula, entonces pedí un domicilio. Pero llegó el domicilio, lo puse en la mesa, tumbé el computador, entonces dañé mi trabajo y me tocó reinventarme. Pero ahora esas expresiones son comunes por la pandemia del COVID-19. También se pusieron de moda palabras como vacuna, virus, tapabocas, distanciamiento social y a algunas personas que nos parecían un poco exagerados los asiáticos porque se ponían tapabocas porque les daba gripa, nos tocó ponernos tapabocas todos los días. A todos, porque todos nos podíamos enfermar. Otra palabra que se puso de moda, sobre todo en los noticieros o en los titulares de prensa fue, según los epidemiólogos, afirman los epidemiólogos, el papel de la epidemiología. El epidemiólogo es la persona que estudia epidemiología, pero ¿qué es la epidemiología? Epidemiología es una disciplina científica que se nutre de distintas disciplinas para comprender cómo se da el proceso salud-enfermedad en las poblaciones. Un grupo de físicos y biólogos estudiaban modelación matemática con la epidemia. Nos tocó ponernos a estudiar modelos epidemiológicos. Para entender ciertos fenómenos biológicos. Mi nombre es María Patricia Arbeláez Montoya, médica, magíster en salud pública, PhD en epidemiología, profesora. Mi nombre es Lina Marcela Ruiz Galvis, yo soy bióloga de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Boris Ángelo Rodríguez Rey, soy profesor de física de la Universidad de Antioquia. Soy Santiago Rendón y hoy con ustedes aprenderé algunas cosas acerca de la epidemiología. Profe, según el diccionario de la RAE, dice que epidemiología significa el tratado de las epidemias. O sea que lo que ustedes hacen es estudiar las epidemias, según dice el diccionario. Pero sería muy bueno separar la palabra etimológicamente. La etimología de la palabra epidemiología es la siguiente. Epi, sobre, demos, pueblo, logía, tratado o estudio. Etimológicamente, epidemiología significa lo que ocurre sobre las poblaciones. Entonces, la preocupación de la epidemiología es más colectiva, comprender ese proceso de salud y enfermedad, por qué se explica, qué es lo que pasa, quiénes son afectados, cuándo, dónde. De cómo se transmiten las enfermedades entre los grupos poblacionales y de cómo también prevenir esas transmisiones, ¿cierto? Cómo generar estrategias para orientar medidas de prevención y control. Entonces es una disciplina científica que tiene sentido si hace parte de la salud pública. Después de leer documentos científicos, después de dialogar con los epidemiólogos, identificamos, digamos, esos mecanismos, esas causas determinantes del comportamiento de la epidemia por COVID-19. Yo a la epidemiología he llegado, digamos, desde la perspectiva de la modelación. Pero no vayamos tan rápido, Lina va más rápido que la vacuna contra el COVID-19 que la sacaron en menos de un año. Primero expliquemos el concepto de modelación y para eso tengo este muñequito en plastilina. Y ustedes dirán, ¿es que le quedó gustando el programa de los juguetes? Sí, me quedó gustando jugar con plastilina, pero también me sirve para explicar el tema. Al modelar este muñequito estoy haciendo la representación de alguien. Podemos decir entonces que modelar es formar una figura con un material que se convierte en un modelo que representa algo. ¿Cierto, Lina? Un modelo en general es una representación de la realidad. Digamos que en un modelo epidemiológico la realidad es la enfermedad, es la epidemia. Entonces queremos entender esa epidemia, qué es característico de eso para poder meterlo en el computador y poder entender esa epidemia cómo se comporta en el tiempo. Cosas importantes, la densidad de la población. Entonces aquí tenemos como unas gráficas sencillas para explicar en qué espacios están las personas que estoy simulando, ¿cierto? Recuerden que tenemos unos agentes, en este caso unas personas que yo explícitamente las pongo en el modelo con ciertas características como la edad, el sexo, y ahí considero esas probabilidades de que se infecten o no. La manera de modelar es hacerse la pregunta, ¿cuál es la causa que me produce determinado efecto? Esa es la clave. La clave en esto era ¿por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente adquiere el virus? Viendo las modelaciones que está haciendo Lina, la bióloga,
con ayuda de Boris el físico, que están relacionadas con el COVID-19, esa enfermedad contagiosa de la cual todas las personas del mundo ya tenemos alguna idea como mínimo que somos más vulnerables si no nos ponemos el tapabocas. Pregunto lo siguiente, ¿la epidemiología entonces se preocupa por estudiar las epidemias o sigo confundido? No se debe confundir con que la epidemiología solo se preocupa por las epidemias, las enfermedades infecciosas, la desnutrición o la malnutrición por la obesidad. Esas son causas de problemas crónicos que también van afectando mucho a la humanidad, pero también se desarrollan otras áreas de la epidemiología ambiental, o sea, entender los contextos del ambiente, lo que significa el cambio climático, entender por qué la calidad del aire se relaciona con problemas de salud. Pero son otros perfiles de enfermedad y muerte de la población que hay que atenderlos desde el punto de vista de la salud pública, pero no tienen la rapidez de transmisión que está teniendo ahora un agente infeccioso. La preocupación es qué procesos afectan la salud de las poblaciones. Considero la variabilidad de la población, o sea, por ejemplo, aquí vemos personas de muchos colores porque el modelo simula una heterogeneidad de personas, si están inmunes o no, por causas naturales o por vacunación. Para que vean ustedes que la epidemiología no solo se interesa por estudiar una pandemia o las enfermedades infecciosas. Ya muchos sabemos qué es Wuhan y dónde queda, pero ¿saben ustedes qué es Framingham y qué pasó allá? Les cuento. Framingham es una ciudad del estado de Massachusetts en los Estados Unidos. Desde 1948 comenzaron allí unos estudios de larga duración sobre riesgos cardiovasculares. Y cuando les digo larga duración, no estoy hablando de un mes, un año o 10 años, no, van más de 60 años haciendo estos estudios que han permitido poder hacer prevención sobre el tema. Por ejemplo, ya sabemos que la obesidad o fumar hace que se tenga más riesgo de problemas cardíacos o que la actividad física disminuye ese riesgo de sufrir problemas cardíacos. Esas cosas parecen hoy comunes, pero las sabemos gracias a este tipo de estudios. Este es uno de los estudios epidemiológicos considerados más largos. Y ahora a ustedes les pregunto, ¿quién es considerado el padre de la epidemiología? Y las opciones son Louis Pasteur, Robert Koch o Jon Snow. Jon Snow, ese no puede ser, ese no es un personaje de esa serie Game of Thrones. ¿Eh? Por nada y ponen en la trivia pues Clark Kent, Frodo y el Chapulín Colorado. La familia Snow estaba conformada por 9 hermanos y John, que era el mayor, se destacaba en matemáticas y a sus 14 años ya era aprendiz de un cirujano y boticario. Se mudó a Londres para estudiar medicina y realizó sus prácticas en un hospital de la ciudad, donde se caracterizó por ser muy buen observador. Por ese entonces estaba vigente la teoría miasmática de la enfermedad, formulada por 2 médicos un par de siglos atrás, en la que se afirmaba que los miasmas eran un conjunto de emanaciones fétidas de los suelos y aguas contaminadas, responsables de la transmisión y propagación de algunas enfermedades, como el cólera o la peste bubónica. Pero a Jon Snow no lo convencía del todo esta teoría y por eso durante la epidemia de cólera de 1849 realizó un estudio de los casos y descubrió que la incidencia y la tasa de la mortalidad eran muy superiores en una zona de Londres donde el río Támesis estaba mucho más contaminado que en otras partes donde no había cólera. Y pudo concluir que la causa era una materia mórbida invisible al ojo humano que las personas consumían. 5 años más tarde hubo otra epidemia de cólera en la ciudad y Jon Snow quiso continuar con sus investigaciones, lo que incluyó entrevistas a enfermos y sus familias. Con base en la información recolectada, realizó un mapa buscando una correlación entre los pacientes de cólera y los lugares en los que habían obtenido el agua para el consumo. De esta manera logró identificar el origen del brote y convenció a las autoridades locales para que clausuraran esa fuente pública. El número de casos de cólera comenzó a disminuir considerablemente. Sus observaciones le permitieron concluir que el cólera no se transmitía por el aire sino por el consumo de agua contaminada. Es considerado el padre de la epidemiología Jon Snow.
Vea usted, sí resultó siendo el tocayo del de la serie, Jon Snow, el padre de la epidemiología. Y gracias a sus investigaciones y observaciones se supo que el cólera era una enfermedad diarreica aguda causada por el consumo de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. Esta enfermedad sigue siendo de interés para los epidemiólogos porque todavía constituye una amenaza para la salud pública. Dicen los investigadores que al año se producen entre 1 y 4 millones de casos de esta enfermedad en el mundo y mueren a causa de ella entre 21.000 y 143.000 personas. Los casos han disminuido porque se ha logrado prevención con la vacuna anticolérica oral y el saneamiento de agua, pero todavía se presentan brotes de cólera en el planeta. A diferencia del cólera, la viruela, que fue una epidemia durante muchos años, pudo ser erradicada gracias a la vacunación. El último caso se diagnosticó en 1977 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud anunció que habían erradicado la viruela para siempre de todo el planeta. Aquí contándoles estas historias me doy cuenta que he utilizado las palabras brote y epidemia. ¿Eso es lo mismo que pandemia? Porque he escuchado decir por ahí epidemia, pandemia. ¿Eso es lo mismo, profe? La situación de brote, de epidemia y de pandemia son situaciones que hablan de un aumento en el número de casos de ocurrencia de una enfermedad a lo que ocurre normalmente. Y no solo se aumentan el número de casos, sino que se agregan espacialmente. Entonces, un aumento de lo esperado en tiempos cortos y en espacios confinados, hablamos de brotes. Por ejemplo, uno en una situación de una guardería. Así es, profe, me leyó la mente. Todos los que tengan hijos o hayan tenido hijos en la guardería lo saben. Si llega un niño con gripa, todos terminan contagiados, toda la guardería, después los papás, y los papás van a la oficina y todos en la oficina terminan contagiados. Sobre todo antes, cuando uno le daba gripa e iba a la oficina sin tapabocas. Ahora mejor, si a uno le da gripa y está en la casa y tiene el tapabocas para evitar el brote. Está claro lo del brote. ¿Cuándo se hablaría entonces de epidemia? Ya uno de epidemia habla cuando se aumenta el número de casos por encima de lo esperado. Por ejemplo, la situación con el dengue, que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. En Colombia hubo epidemia en el 2019, o sea, afectó Colombia, algunos sectores en Colombia. No son brotes que afectan una institución, sino que geográficamente afectan el país. Si no se extiende por encima de las fronteras del país, uno habla de epidemia. Una pandemia ya es una epidemia, pero que pasa fronteras, o sea, afecta de manera simultánea muchos países en un momento dado del tiempo. Todas estas filas que están acá representan individuos, o sea, son personas. Esto es un valor que me dice, por ejemplo, esa persona a qué distancia está de sus vecinos. Entonces tenemos varios grupos de edades. Esta persona particularmente está más o menos entre los 60 y los 70 años. ¿En qué estado de la enfermedad está esa persona? Es un susceptible, o sea, es una persona que todavía no se ha infectado, pero que se puede infectar. Los tipos de modelos que nosotros hacemos los llaman sistemas dinámicos porque le permiten a uno conocer la evolución en el estado de los sistemas, o sea, cómo va a cambiar en el tiempo, como en el caso justamente de las epidemias, da unas condiciones iniciales, cómo va a ser el curso dinámico de la epidemia. Y saco gráficas como estas. Esa línea aquí que está más resaltada son los casos nuevos cada día. Miren, aquí están por días. Los sistemas dinámicos se modelan con matemáticas, por ejemplo, que se llaman ecuaciones diferenciales. Y hay modelos muy complejos, son de un uso muy avanzado y muy profesional, que se llaman modelos de ecuaciones diferenciales parciales. Todo ese arsenal de métodos matemáticos es el que tiene el modelador a la mano cuando decide, ¿cierto?, qué clase de modelo aplicar. Y en sistemas, digamos, tan complejos como una población humana, entran también en la valoración de los resultados ciertas herramientas estadísticas. Con la estadística podemos medir la magnitud de los problemas. Al medir la magnitud podemos construir indicadores que nos dice cuán probable o no probable es que algo ocurra. Y a través de la matemática y la estadística se ha logrado ver el comportamiento muy frecuentemente de las epidemias.
porque claramente entendemos que no podemos hacer un modelo con 3 millones de agentes, de individuos. Lean hace un modelo con 1000. Digamos, esto es una representación mucho más clara de lo que es un modelo basado en agentes. Cada uno de los punticos son las personas que estamos simulando. Miren que esas personas se están moviendo ahí. Uno puede identificar las características de esa persona, si es vulnerable o no. Los colores representan los estadios por los cuales están transitando. Los verdes son los susceptibles, que no se han infectado. Los moraditos ya están infectados, como, al igual que los azules. Entonces, si esto es una manera más gráfica, más visual de mostrar lo que está haciendo ese computador cuando interpreta el código que se diseñó. Y esos 1000 agentes están representando a toda la población de Medellín. Entonces vienen ciertas valoraciones estadísticas para poder justamente escribir los modelos y después poderlos entender. Esto es como otra forma de ver el plot o la gráfica anterior, ¿cierto? Con los punticos moviéndose en el espacio. Entonces aquí vemos que los punticos verdes son esas personas que son susceptibles a infectarse con el virus. Esas personas, a medida que se van infectando, entonces disminuye la cantidad de personas susceptibles porque se empiezan a entrar en otros estados, aquí representados con otros colores. A medida que ellos terminan esas etapas, se van recuperando, entonces se empieza a aumentar en el tiempo la curva de los recuperados. Aquí, por ejemplo, está pasando que la pandemia ya se acabó y al final lo que vamos a ver son los que se recuperaron y los que nunca se infectaron, que son los verdes que están acá. Hay posibilidades de modelar matemáticamente para poder predecir cómo espero a futuro que se van a dar los problemas de salud poblacionalmente. Como yo, con el conocimiento del estado actual, voy a conocer el estado del tiempo posterior, el del día siguiente. Para que vean que la estadística no solo sirve para las encuestas electorales. A muchas de las personas de mi generación y generaciones más recientes nos pusieron una vacuna, la de la poliomielitis. Y estos datos que les voy a dar a continuación fueron posibles gracias a la epidemiología y a la estadística. 1 de cada 200 casos de infecciones por poliomielitis produce una parálisis irreversible, principalmente en las piernas. Los casos por poliovirus salvaje han disminuido en un 99%. En 1988 registrábamos 350.000 casos. En 2018 solo 22 casos. Gracias a la vacuna se han evitado más de 16 millones de casos de parálisis causados por esta enfermedad. World Mosquito Program o Programa Mundial del Mosquito. ¿A qué le suena? A mí me suena como a un programa de televisión presentado por un mosquito que va viajando por el mundo. Yo me ofrezco para ser el mosquito. Bzzz. Bueno, está buena la idea, pero no es eso. El World Mosquito Program es un programa mundial que busca realizar un control biológico para reducir la transmisión de los virus que producen enfermedades como el dengue, el Zika, el chikungunya o la fiebre amarilla. Este programa se adelanta en 12 países, incluido Colombia, y la prueba piloto se realizó en el municipio de Bello, Antioquia. ¿Y en qué consiste? Primero se sueltan unos mosquitos que tienen una bacteria llamada Wolbachia. Esta bacteria lo que hace es que el mosquito pierde la capacidad de transmitir estos virus. Al reproducirse, los mosquitos que nacen también nacen con la bacteria, así que cada vez habrá más mosquitos con Wolbachia y menos personas con estas enfermedades que les mencioné. Esta es una forma de controlar estas enfermedades que afectan la salud y la vida de las personas. Con el tiempo ya se han liberado mosquitos en otras zonas del país. La profe María Patricia ha sido parte del componente epidemiológico de este programa. Y en procesos como este hay participación de muchas áreas del conocimiento. La epidemiología se une de ciencias biológicas, la comprensión de cómo se transmiten las enfermedades, en entender su fisiología, su patología. Entonces yo como bióloga inicialmente llego es como a entender esas cosas y ya como modeladora es bueno, voy a decirle a los físicos en términos algorítmicos o en términos de códigos computacionales deberíamos tener en cuenta estas características o como llamamos nosotros estos mecanismos. El papel de los físicos en todo este asunto de los modelos epidemiológicos es muy interesante porque resulta que la física tiene esa historia de desarrollo con modelos matemáticos aplicados a fenómenos, traen toda esa experticia acumulada en modelación matemática
de sistemas físicos y la aplican a modelación matemática de otra clase de sistemas biológicos, poblacionales, sistemas epidemiológicos en este caso. Se alimenta también de las ciencias sociales. Hay muchos procesos de la salud y la enfermedad que tienen determinantes sociales, ¿no es cierto? En condiciones de pobreza, sin acceso a saneamiento básico o en condiciones de contaminación ambiental. Es una representación gráfica de lo que es una estrategia de apertura y cierre. Entonces las personas se quedan en casa por cierto tiempo y luego se abren las actividades sociales y económicas, ¿cierto? Y luego vuelven y cierran. Y entonces empezamos a ver cómo eso afectaba las curvas epidémicas. Miren, muy interesante, las estrategias cíclicas generan ciclos en la curva epidémica. Profe, en la gráfica que Lina nos mostró ahorita nos hablaba de personas inmunes y eso es otra de las dudas que quería resolver en este programa, porque ahora se habla mucho de inmunidad, que la inmunidad por aquí, que la inmunidad por allá, que la inmunidad de rebaño, que las mujeres son inmunes a Santiago, todas esas cosas. ¿Qué tiene que ver la inmunología con la epidemiología, además de que ambas terminan en logía? La inmunología, dijéramos, es la respuesta que el sistema inmune tiene frente a agentes vivos o agentes externos. La epidemiología sí se preocupa es más como de los problemas colectivos. Entonces uno en epidemiología, ¿qué le interesa de la inmunología? Poder, por ejemplo, desarrollar vacunas que poblacionalmente estimulen la inmunidad para bloquear la transmisión de agentes infecciosos. Una vacuna no es la única solución a un problema que tiene otras determinaciones. Y ya que estamos con el ejemplo de la pandemia, ¿sí es verdad que eso viene de los murciélagos o de otros animales? En este caso de la pandemia por COVID-19 estamos hablando de una zoonosis, o sea, estamos hablando de un agente infeccioso que afectaba a los animales. ¿Y por qué se da ese intercambio? Uno de los contextos que se analizan es la manera como el hombre, al meterse de manera extractiva o invasiva en ambientes donde hay una ecología de transmisión de los virus entre los animales, hizo, dijéramos, un salto, y un virus que nosotros no conocíamos, que es el SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es la abreviatura en inglés. SARS es por síndrome de enfermedad respiratoria aguda, CO de corona, V de virus y 2 porque es la segunda. Ya había ocurrido la primera, SARS-CoV-1, en 2003 en el sudeste asiático, pero no alcanzó a convertirse en pandemia como si lo hizo SARS-CoV-2. Ahora pregunto, con tantos avances e investigaciones, ¿será posible evitar que una pandemia vuelva a ocurrir? Puede haber algo siempre. Ahora hay un lema que se llama One Health, un equilibrio entre el ambiente, la salud animal, la salud humana, que si se rompe en algún lado, pues afecta pandémicamente. Entonces cada vez el concepto es a buscar una mayor integralidad, porque como seres humanos no podemos ser tan arrogantes de pensar que podemos dañar el ambiente y nosotros vamos a quedar inalterados, ¿no? En la Luna no hay brotes, epidemias o pandemias, porque tampoco hay personas ni animales. Lo que sí hay es cráteres, que llevan el nombre de personas que dejaron huella, no en la Luna, sino en la Tierra. Hoy vine hasta la Luna para presentarles el cráter Hipócrates, ubicado en la cara oculta de la Luna y que lleva su nombre como homenaje al médico griego Hipócrates, considerado el padre fundador de la medicina. Por eso los médicos hacen el juramento hipocrático. Este médico fue la primera persona que afirmó que una enfermedad puede transmitirse por contagio de una persona a otra. Y en su obra Corpus Hippocraticum hizo un tratado de los aires, las aguas y los lugares, donde propuso por primera vez las causas ambientales de las enfermedades en lugar de atribuirlas a un origen divino. También usó por primera vez los términos epidemia y endemia para describir una enfermedad que afecta a un país o una región determinada. Hipócrates tiene su cráter en la Luna porque se atrevió a mirar más allá de lo evidente y puso la ciencia al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.